Hola, un saludo para todos los que siguen nuestros devocionales de Capilla Fidelidad. Hoy llegamos al capítulo 40 del libro de Éxodo, nuestro último capítulo de este libro, y termina de una manera maravillosa. Hemos estado en los capítulos anteriores leyendo, siguiendo las instrucciones que Dios está dando a Moisés para la construcción del tabernáculo y los utensilios y las instrucciones sobre los vestuarios de los sacerdotes, la elección de los sacerdotes, que es Dios quien la hace. Y antes de entrar a hacer nuestra reflexión de este capítulo, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque así como acompañaste al pueblo de Israel en el desierto, así, Señor, nos acompañas a nosotros cada día a través de tu Espíritu. Gracias porque cumples esa promesa que dijiste, Señor Jesús, a tus discípulos, que estarías con ellos, con nosotros, tus hijos, los que creemos en ti, todos los días hasta el fin del mundo, que no nos dejarías huérfanos. Y así lo hemos podido comprobar, Señor. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra y nos haga conscientes de esto tan profundo y tan especial que significa el tabernáculo, tu presencia en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Al principio del capítulo vemos al Señor diciéndole a Moisés que el tabernáculo de reunión debía ser instalado el primer día del primer mes. Dios le describe el orden. En la descripción que Dios da, empieza desde el arca del pacto, de ahí hacia afuera, o sea, desde el lugar santísimo, luego el lugar santo, luego el atrio, y las cosas que contenían cada una de estas áreas del tabernáculo. Y bueno, eso va del versículo 1 al 8. Luego del 9 al 15, Dios le da instrucciones a Moisés que unja todo. Debe ungir los implementos del tabernáculo, pero también debe lavar y ungir al sacerdote Aarón y a sus hijos. Entonces, de esta manera, al consagrarlos, quedan apartados para el servicio de Dios, tanto los utensilios como estas personas, Aarón y su familia. Entonces, eso es muy especial, porque consagrar o apartar para es lo que significa santo, apartado. Entonces, al ser ungidos con aceite y al ser lavados, los sacerdotes quedaban santificados, quedaban consagrados, quedaban listos para servir al Señor. Del 16 al 32 nos narra el capítulo cómo Moisés obedeció las órdenes del Señor, haciendo todo lo que Él le indicó. Y en la última parte del capítulo, del 34 al 38, vemos algo muy especial, y es que la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo cuando Moisés terminó de instalarle, de hacer todo lo que el Señor había dicho. Cuando hacemos las cosas como Dios las dice, entonces la gloria de Dios se manifiesta por la obediencia a su palabra, a sus instrucciones. Y en esta última parte sí quiero que nos centremos. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, versículo 34 en adelante, en la última parte. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Vemos entonces que ya una vez terminado el tabernáculo con todas sus secciones y los implementos, los utensilios, el personal, todo dedicado y consagrado al Señor, y en obediencia en Moisés cumplió todas estas instrucciones de Dios, Dios se manifiesta. El tabernáculo fue diseñado por Dios y Dios le prometió a Moisés que iría con ellos, y esta es la forma en que Dios ha decidido hacerlo. Hasta ahora, la presencia de Dios con el pueblo no había sido permanente, era esporádica, con Adán, con Noé, con varios hombres y personajes de la historia, eran por momentos, ¿no?
pero ahorita Dios estaba prometiendo su presencia de una forma constante en medio de ellos, y lo cumple a través de la nube en el día y la columna de fuego durante la noche. Era tan grande y tan gloriosa la presencia del Señor que Moisés no podía entrar cuando la nube estaba allí asentada sobre el tabernáculo. Cuando se levantaba, él podía hablar con Dios y venían las instrucciones de Dios, y todo el pueblo veía la nube. Era evidente que si la nube estaba asentada, pues el pueblo no se movía. Indicaba que Dios quería que estuvieran allí por un tiempo. Y cuando se levantaba, entonces ellos se preparaban para seguir adelante en cada una de las jornadas que emprendieron hacia la tierra prometida. También aquí hay una aplicación para nosotros, porque nosotros muchas veces queremos ir a nuestro ritmo en la vida y nos apresuramos muchas veces y cometemos tantas equivocaciones que podríamos habernos librado de las consecuencias que vienen de esos errores, de esas malas decisiones o apresuradas por no haber esperado al Señor. Y yo sé que no es fácil, uno siente mucha presión muchas veces para movilizarse, para avanzar, para tomar una decisión, pero lo más sabio, siempre lo más sabio, y lo que va a traer que la gloria de Dios se manifieste, es que esperemos y sigamos la nube. Ya no tenemos una nube, ya no tenemos una columna de fuego, pero tenemos al Espíritu Santo. Y esto me lleva a hablar un poco también del tabernáculo, ¿no? El tabernáculo, esa promesa de Dios, ese diseño, eso que se inventó Dios para estar en medio del pueblo. Todo el tabernáculo representaba a Jesús, su humanidad, su divinidad, la redención, la salvación, la justificación, su gloria, todo está allí representado. Y estaba en medio del pueblo. Y los sacrificios y todo esto también apuntan hacia Jesús. Entonces, después de que el pueblo entra a la tierra prometida, tiene un tabernáculo, David, el arca no está en la ciudad donde David está, y él decide traerla y hace un tabernáculo que se conoce como el tabernáculo de David. David tenía en mente construir un templo, una morada fija, estable, hermosa. ¿Cómo es posible que yo como un rey viva en un palacio y Dios no tenga una casa? Dios le dice, mira, tú no me puedes hacer una casa, yo te voy a dar una casa. A través de tu hijo Salomón yo voy a construir un templo y te voy a dar un reinado continuo que no va a tener fin, y esto se cumple en Jesús. Finalmente, Dios permite que Salomón construya el templo. Al finalizar esa construcción, la gloria de Dios se manifiesta de manera poderosa cuando los sacerdotes salen. Allí se manifiesta la gloria de Dios. Ese es el primer templo, pero realmente podríamos decir que es el segundo tabernáculo. El primer tabernáculo, el que hizo Moisés. El segundo tabernáculo, que es el primer templo, ese fue destruido. Luego es reconstruido y se conoce como el segundo templo. Entonces podríamos decir que van 3 tabernáculos, y si contamos el de David serían 4. En Jesús se cumple de manera espectacular la presencia de Dios en alguien. Es Dios hecho hombre, pero Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces es maravilloso ver que Jesús es también un tabernáculo, un recipiente de la presencia de Dios, como lo fueron los otros tabernáculos. Nosotros también somos presentados como tabernáculos o templos donde Dios habita. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? De esa manera nosotros también somos un tabernáculo donde habita la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Y nosotros, como decía hace un ratito, no tenemos una nube que veamos que se levantó y entonces sigamos, ahora sí movámonos, sino que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros que nos guía a hacer la voluntad del Padre, que nos enseña todas las cosas, que nos las recuerda, que nos redarguye, que nos lleva a Jesús. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, el segundo templo, el que había ampliado Herodes y había rediseñado y era espectacular, pues era como una joya arquitectónica, de ese templo Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y efectivamente así sucedió, como se ha dicho también, en el año 70,
el general Tito de Roma viene, destruye Jerusalén, destruye el templo y queda solo el pedazo de muro que hay ahora. Pero la presencia de Dios está ahora en su iglesia. Cada uno de nosotros individualmente es el templo de Dios, pero su iglesia en todo el mundo, aunque no nos conozcamos, nosotros tenemos una iglesia local, pero en todo el mundo está la iglesia de Cristo, en la que Él habita. Somos su tabernáculo ahora, donde la presencia de Dios está morando continuamente, de manera permanente. 2 Corintios 5:1 nos dice también lo siguiente: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando de nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Juan, en Apocalipsis, él nos habla del verdadero tabernáculo, que es el cielo, en la presencia de Dios directamente. Todo el tabernáculo aquí en la tierra era una sombra, figura, un tipo de Cristo, pero también del tabernáculo celestial, que es el verdadero en la presencia del Padre. Así que, mis hermanos, nosotros hemos sido no solamente redimidos del pecado por la obra de Jesús, sino que hemos sido dignificados al ser habitados por el Espíritu de Dios. No hay ropa más cara, más fina que yo pueda comprar para ponérmela y lucir como una persona, no sé, honorable, digna, que se vea muy bien y que tenga un perfume que lo haga oler muy bien. Nada de eso me puede dar a mí la dignidad de ser habitado por el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. En Jesús estaba la plenitud de la deidad, pero en nosotros está el Espíritu Santo de Dios que nos ha comprado. La Biblia dice eso: ya no sois vuestros, hemos sido comprados. El enemigo quería tomar posesión de nosotros, pero el Señor vino para deshacer las obras del diablo, para rescatarnos. El diablo quiere tomar a la humanidad para destruirla, para deshumanizarla, para quitarle toda dignidad. Pero Dios, al redimirnos, nos rescata de las tinieblas, nos saca del dominio de Satanás, nos libra. El enemigo no puede tocarnos y el Señor nos dignifica. Así que yo le invito a mi hermano que si alguno de ustedes que escucha siente que es de poco valor, que es insignificante, no importa lo que usted piense ni cómo se sienta, porque es un hecho, es un hecho. Dios nos compró, o sea, le pertenecemos a Él y nos ha dado su Espíritu. Él habita en nosotros. Es como una casa. Cuando alguien compra una casa, nadie lo puede sacar de ahí porque esa casa le pertenece a la persona que pagó por ella. Jesús ha pagado por nosotros y le pertenecemos, no para tenernos en exhibición, sino para habitarnos a través de su Espíritu Santo. Y es algo maravilloso. Esta es mi reflexión el día de hoy. Me gustaría que oráramos y que tuviéramos en cuenta el valor que Dios nos da al tomarnos como su posesión, al habitarnos con su Espíritu Santo y hacer de nosotros su templo, su tabernáculo, su morada. Amado Señor, muchísimas gracias por todas estas cosas que sucedieron y que están aquí consignadas en tu palabra y que nos permiten dimensionar un poco, Señor, la grandeza de tu obra, de tu amor, de tu deseo de relacionarte con el hombre, de restaurarlo, Señor. Padre, perdónanos porque nos alejamos tanto de ti. Sabemos que este pueblo fue tan rebelde, Señor, pero nosotros también no somos muchas veces o tan ignorantes o tan malagradecidos o que no nos damos cuenta, no valoramos lo que nos has dado en Jesús, Señor. Hoy queremos agradecerte porque nos has comprado y que nuestros cuerpos no son nuestros y menos del enemigo. Ahora te pertenecen a ti y que tú habitas, Señor, en cada uno de nosotros porque hemos creído en Jesús, porque le hemos recibido en nuestro corazón. Ahora somos tus hijos, Señor. Gracias por habitar con tu Espíritu en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que esta realidad, este hecho, haga la diferencia en nuestras vidas, Señor. Hijos comprados, redimidos, pero hijos que son conscientes de que le pertenecen al Señor, que te pertenecemos a ti y que somos habitados por ti y que no podemos hacer con nuestros cuerpos
lo que nuestra carne diga o lo que el enemigo diga o nuestros deseos, nuestros instintos, sino lo que tu Espíritu diga, Señor. Ayúdanos a obedecer como Moisés lo hizo, a cabalidad cada detalle, Señor, de manera que tu gloria se manifestó. Que nuestra vida sea así, Señor. Danos paciencia y fe, Señor, para hacer tu voluntad y para esperar, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos a vivir siendo guiados por tu Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Nosotros queremos ser tus hijos, Señor. No solamente llamarnos hijos de Dios y no obedecerte, porque estaríamos negando que somos sus hijos. Que nosotros podamos honrarte y obedecerte y movernos cuando tú nos digas, Señor. Aquí estamos en cada familia, en cada hogar, con una expectativa de las cosas que has de hacer, con decisiones por tomar. Señor, que seas tú obrando, seas tú guiando y haciendo tu voluntad según tu propósito, Señor, con cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.